Muy buenos días para todos. Reciban muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Es un privilegio para mí poder estar esta mañana para reflexionar en la Escritura, para poder responder una pregunta más. El domingo anterior se respondió la pregunta de ¿quién es Jesús? Y se vieron 5 aspectos de quién era Él. Pero este día trataremos de dar respuesta a otra interrogante, la cual es, ¿cómo es Jesús? Y es que Jesús es la persona más importante que ha vivido en esta tierra. Sin embargo, hay mucho que desconocemos de él. Qué tan alto era, cómo sonaba su voz, cómo eran sus ojos, cómo eran sus manos. Es por eso que apreciamos tanto la Biblia, porque ella nos ayuda a conocer mejor a Jesús. En pocas palabras, la Biblia es un tesoro para toda la humanidad, para nosotros. Pero cuando hacemos la pregunta, ¿cómo es Jesús? No nos estamos refiriendo a cómo era Él físicamente, sino a la manera en que Él vivió. Y los testimonios escritos en las páginas de la Biblia nos cuentan sobre su paciencia, el amor hacia toda la humanidad. Nos relatan sobre su valentía al sacrificar todo por nosotros, para que nosotros podamos tener ahora una segunda, tercera y todas las oportunidades que nosotros necesitemos. Lo más importante es que la Biblia testifica que Él aún está vivo, Él vive. Y este conocimiento a nosotros nos trae paz. Pero lo que nosotros sabemos de Jesús, según el relato de sus amigos, a los que Él también les llamó discípulos, es que era un hombre que tuvo sueños de paz, sueños de justicia. Era un soñador que se orientó hacia ese imposible pero necesario que es la paz. Y cuando nosotros veamos esta mañana 3 elementos centrales del carácter de Jesús, no solamente es para adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento nosotros lo llevemos a la práctica. El carácter de Jesús, cómo era Jesús, nos sirve a nosotros hoy como un ejemplo de cómo nosotros tenemos y debemos de actuar, de cómo nosotros tenemos y debemos de ser. Entonces, nuestro Maestro Jesús, con su ejemplo, nos enseña a nosotros cómo debemos de ser nosotros. Permítame pues entonces presentarle 3 elementos importantes o centrales del carácter de Jesús que nos sirven a nosotros como ejemplo de cómo ser personas. El primero de ellos, para poder comprender mejor cómo es Jesús, permítame leerle lo que dice esta porción de la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está en mí, porque me eligió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazones destruidos, a anunciar libertad a los presos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los afligidos
y a predicar el año en el que el Señor concederá su gracia. Esta porción de la Escritura que Jesús hace en un templo estaba también en otra porción. Nosotros lo tenemos ahora en Lucas, porque Lucas lo registra, pero la porción inicial estaba en Isaías. Permítame mostrarle el texto de Isaías comparándolo con el texto de Lucas. Yo he puesto en diferentes colores las frases que son la misma del Evangelio con las del libro de Isaías. Y he puesto amarillo, es lo mismo, y así van los mismos colores. Pero hay un dato muy relevante e importante. Porque Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero Lucas omite esta última frase, oración del texto inicial, y el día de la venganza de Dios. Jesús conscientemente omite esa parte de la venganza porque su ideal no era la venganza. Él era un hombre de paz, que traía paz, que era una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Poniendo esto en la mesa, veamos entonces los tres elementos o tres características fundamentales del carácter de Jesús. El primero es que él era un hombre equilibrado. Él tenía autocontrol, tenía dominio propio. Él dijo, el Espíritu del Señor está en mí porque me eligió. Jesús, siendo Dios, estando en la calidad de hombre acá en la tierra, pero siempre siendo Dios, no vino y quiso pisotear a todos, sino que él dio un ejemplo de mansedumbre, de dominio propio, un hombre equilibrado, que no hacía cosas antojadizas, que pensaba antes de actuar, que sabía manejar sus emociones. A él nada le costaba, siendo Dios, venir y destruir a todos los enemigos y decir, aquí mando yo y aquí soy yo el que toma las decisiones. Él lo hizo de una manera pacífica. Porque lo que Jesús hace es una transformación de las personas que viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Lo que primero cambia es el corazón. Y cuando cambia el corazón, cambia todo lo del ser humano. Sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones. Jesús era un hombre que era Dios, pero equilibrado, que tenía dominio propio. Por eso, él omite y no utiliza la porción de Isaías cuando dice el día de la venganza del Señor, porque él venía a proclamar noticias de paz. Era un hombre equilibrado, con dominio propio. A pesar de que el pueblo estaba sumergido
bajo la dominación del Imperio Romano, que colocaba al país y a esta región ante una grave crisis económica, política, social, religiosa, donde los enormes impuestos y los tributos que se tenían que dar al imperio eran elevados y que obligaban a muchas personas, campesinos, a vender sus pequeñas propiedades de tierra y ellos convertirse en jornaleros de tierras que no eran de ellos, o incluso venderse como esclavos. A pesar de tener este panorama y esa realidad del pueblo, Jesús no viene y le da vuelta a todo, sino que Él es un hombre equilibrado. Por eso la gente de su tiempo se asombraba ante Jesús, hasta el punto de decir, bueno, ¿y de dónde le vienen tantas cosas? ¿Qué sabiduría es la que le ha sido dada a este hombre? Otros decían, ¿cómo es que sabe letras sin haber aprendido? Natanael, antes de ser su discípulo, dijo, porque Jesús era de Nazaret, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Porque Nazaret era un pueblo marginado, olvidado, hecho a un lado. No existía. Eran esclavos, eran pobres, eran campesinos. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Y otros se maravillaban y decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús era un hombre equilibrado, tenía autocontrol, sabía de dónde venía y no se creía menos, de Nazaret. Sabía que venía de Dios y no se creía más. Era un hombre equilibrado. Hay una segunda característica de cómo era Jesús, y es que Él era un hombre compasivo. Era un hombre que daba esperanza a las personas. Dice el texto, ¿para qué venía Él? Para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazones destruidos, a anunciar libertad a los presos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los afligidos. ¿Cuál era la esperanza del pueblo ahora con Jesús? Ahora el pueblo tenía algo por qué luchar todos los días. Tenía esa tan anhelada esperanza que ese Dios hecho hombre cambiaría su realidad. Tenía la alegría en sus corazones porque Dios se había acordado de ellos. Ahora muchos que antes estaban marginados, estaban olvidados, estaban excluidos, eran reinsertados a la sociedad, como los pobres, los de corazones destruidos, los presos, los ciegos, los afligidos. Jesús era un hombre que daba esperanza, porque era un hombre compasivo, porque él mismo lo dijo, he venido a rescatar y a salvar lo que estaba perdido, lo que la sociedad no quiere, lo que el mundo margina. Ahora el pueblo tenía la esperanza en Jesús de que porque él era un hombre compasivo, él se preocupaba por los más necesitados. Ya llevamos dos. Dijimos que el primero era un hombre que sabía controlar sus emociones y que tenía autocontrol, era una persona equilibrada. Segundo, que era un hombre compasivo y que ese ser compasivo daba paz y esperanza a las personas. Pero hay un tercer elemento, y es que Jesús era un hombre de paz. Termina el versículo diciendo que él venía a predicar, oiga, el año en el que el Señor concederá su gracia. Ya no es el año de la venganza,
sino que es el año donde el Señor concederá su gracia. Era un hombre de paz. Ahora, la paz hay que entender que no es la ausencia de la guerra, que la paz no es la ausencia de las balas, que la paz no es la ausencia de las peleas, sino que la paz es la presencia de la justicia. Sin justicia no hay paz, pero no la justicia del hombre, porque el hombre, nosotros siempre estamos bajo esa tentación de adueñarnos de esas situaciones para transformar el servicio en estructuras de poder. No la paz del hombre. Esta paz del hombre es pasajera. La justicia del hombre no es permanente, no es correcta. Pero la justicia de Dios es la que le da vida a todo. Y la nueva realidad para este pueblo era esa, que la justicia de Dios le daba vida a todo. Que esa justicia de Dios es la que traía la gracia para el pueblo, dándole el valor a la dignidad de cada persona, porque cada persona posee un valor de dignidad, porque somos creación de Dios, a su imagen y a su semejanza. Entonces Jesús, siendo un hombre de paz, venía a hacer lo correcto, lo justo, y esa justicia de Dios transformaba todo lo que estaba a su alrededor. Por eso la gente lo seguía y creía su mensaje. Personas que estaban tirados al olvido ahora tenían recuerdos. Personas que estaban marginadas ahora eran tomadas en cuenta. Personas que no existían ahora tenían valor. Pero las características de Jesús fueron lo que hicieron, cómo Él fue, es lo que hizo realidad estos aspectos. Ahora quiero yo terminar, pero que nosotros podamos hacer una reflexión de nosotros mismos. Porque el cómo ser o el actuar de Jesús estaba centrado en el reino de Dios. Entonces es importante comprender esta realidad, porque esta realidad permite comprender o entender la pasión y el ministerio, la misión de Jesús. El cómo era Él, no solamente era porque era, sino que tenía un propósito el ser como era Él. Su ejemplo de vida sigue modelando a nosotros hoy para poder hacerlo como Él. Ya que el cómo ser y el cómo actuar, el cómo vivir y el cómo reaccionar, marcará nuestras vidas en la sociedad. Y nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que seguir su ejemplo. Sus palabras resuenan con mucho ímpetu, con mucha fuerza en nuestra sociedad. Cuando dijo él en Juan capítulo 14, versículo 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará. Mi propósito esta mañana es que al revisar cómo era Jesús o cómo es Jesús, nosotros podamos evaluarnos y compararnos cómo era Él y cómo soy yo. ¿Será que nosotros somos personas con autocontrol, personas equilibradas, o a la hora de los problemas y las situaciones difíciles explotamos o nos deprimimos, nos desilusionamos, lloramos? ¿Será que nosotros somos personas justas, compasivas,
¿Será que nosotros somos personas de paz? ¿Personas de bien? Estas tres características de Jesús son tres características que nosotros hoy debemos de tener para poder impactar la sociedad en la que estamos. Espero yo que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes y que antes de conocer sobre muchas cosas de Jesús, estos tres aspectos de su personalidad, nosotros podamos replicarlas en nuestro diario vivir. Usted, donde se mueve, donde ande, tiene que ser un hombre o una mujer equilibrada, un hombre y una mujer de paz, un hombre y una mujer compasivo. Que Dios nos ayude a nosotros a ser cada día más como Jesús. Si le amamos, obedezcamos sus mandamientos. Que Dios les bendiga.